Masejet Zebahim Dafnuna Mudalef 50a, pero comenzamos las últimas 14 líneas del Daf anterior. En la clase anterior mencionamos un klal, una regla, en temas de Kodashim. Dijimos que en Kodashim decimos que Davar Halamed Beekesh Eno Joseru Melamed Beekesh, lo cual significa que algo que fue aprendido y derivado de una fuente a través de un Ekesh, no puede este derivado volver a enseñar un segundo derivado a través de otro Ekesh. Así mencionamos en temas de Kodashim, ¿sí? La Gemara a continuación nos habla de esto, de Lamed min Alamed, en Lemedim Lamed min Alamed. Nos habla de este tema, si podemos derivar algo de otro derivado, el cual fue derivado de una fuente, ¿sí? Y antes de comenzar la sugía, la Gemara nos dice un simán para que nos recordemos. Dice la Gemara, Hekesh ugezerá shabak al bajomer ubinyan av simán. Y de repente demos una introducción un poquito más amplia. Hekesh es cuando se aprende, se deriva algo a través de que se compara con la fuente, porque en la Torah se menciona nada del otro. Gezerá Shabbat es cuando el derivado y la fuente, no obstante, no están comparados en la Torah, pero tienen en ambos una palabra igual. Y obviamente recibimos de nuestros sabios la Gezerá Shabbat, no es que nosotros la inventamos. Kalvajomer es cuando el derivado se aprende de la fuente, porque si en la fuente es así, pues cuanto y más Kalvajomer que el derivado, ¿sí? Y Binyan es Mamatzinu. ¿Qué es Mamatzinu? Comparación. Si la fuente tiene el A y tiene el B, entonces también el derivado que tiene el A tiene que tener también ¿qué? El B, ¿sí? Esas son diferentes maneras, diferentes métodos cómo estudiar, cómo aprender. Entonces viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Davar alamed bekesh en joseru melamed bekesh y mi de Rabba y mi de Rabina. Empecemos con la primera alajá. Pero antes de decir la primera alajá, aclaro, lo que la Gemara va a decir, las 4 alajot que la Gemara va a decir a continuación, nos está hablando del grupo de que el primer derivado de las fuentes fue a través de ¿qué? Un Ekesh. Entonces la primera alajá que menciona de las 4 alajot, el primer derivado es Ekesh. La primera alajá es cuando el segundo derivado es a través también de ¿qué? De un Ekesh. Que ahí dijimos que no se puede. ¿Cuál es la fuente para eso? Recuerdan, en la clase anterior mencionamos 2 fuentes. Rabba dijo una, Rabina dijo otra. Sí, Rabba dijo Kasher Yuram, ¿sí? O Rabina porque lo comparamos a Shametzorah con Hatat Yolá, no vamos a entrar en detalles. Esa es la fuente para esa alajá. Segunda alajá. Davar halamed bekesh, ma'u she'elamed begzerah shabah. Pregunta la Gemara en esta segunda alajá de este grupo, ¿qué pasa cuando el primer derivado fue a través de qué? Ekesh. Estamos, como dijimos, esas próximas 4 alajot son la primera derivada de Ekesh. Pero la segunda, el segundo derivado, que se aprende de qué, del primer derivado, es a través de qué método? Gezerah Shabbat. ¿Se puede o no se puede? O sea, cuando hay Ekesh y después Gezerah Shabbat, ¿ahí se puede o no se puede? Dice la Gemara Tashema. Rabbi Natan ben Avtulmus Omer, Minyan le prija bebgadim sheiteora, neemar karajat begabajat bebgadim. ונאמר קרחת וגחת באדם, מלהלן פרח בקולות האור, אפקן פרח בקולות האור, ואתה מנהלן. דכתיב מראשו ועד רגליו, ויתקש ראשו לרגל, מה להלן פרח בקולות האור, אף כאן פרח בקולות האור. אמר רבי יוחנן, בכל התורה כולה למדים למד מלמד, חוץ מן הקודשים שאין דנים למד מלמד. ואם כן לא יאמר צפונה ואשם, ותיתה בגזרה שווה דקודשי קודשים מחטאות. לאו למד לדבר למד בהיקש שאין חוזר ומלמד בגזרה שווה, ודימה משום דאיקה למפרח. מה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כרתות. קודשי קודשים יתרה כתיבה. Escuchen bien. La Gemara dice, te voy a traer una prueba de una baraita. Que aparentemente en esa baraita vemos que si el primer derivado se aprende de la fuente a través de Ekesh, puede sin problema, a través de una Gezerah Shabbat, crear ese primer derivado a través de una Gezerah Shabbat, o sea, cuando el primer derivado fue a través de Ekesh, ese primer derivado puede crear un segundo derivado a través de Gezerah Shabbat. Así la Gemara intenta decir, ¿cuál es la prueba? De una baraita. La baraita habla sobre Nigae Begadim. ¿Qué es Nigae Begadim? Lepra, tzarat. No en la piel, sino en dónde? En la ropa, en la vestimenta.
Ahorita cuando decimos en el cuerpo, aclaro, hay cuerpo y hay netek. Netek es cuando son en la cabeza. Ok, perfecto. La Baraita nos habla de Nige Begadim. Dice Rabbi Natán ben Abdulmus, si hubo una prija, que es una prija, un brote, ¿sí? De tzarat en toda la ropa, no en un lugar de la ropa, en toda la ropa está llena de tzarat, es taor. ¿De dónde lo aprendemos? Escuchen bien. Gezerah Shabbat, de tzarat que sale en dónde? En la cabeza. ¿Por qué? Está escrito karajat y gabajat en ropa. En Vaikra 13:55. Pejeteti, pekarachto, begabachto. Y está escrito karajat y gabajat en la persona, en la cabeza. Respecto a una persona en la cabeza. De la misma manera que en la persona, en la cabeza, cuando paraj beculó está taor, también en la ropa, cuando brotó en todo está taor. Pero un segundo, ¿de dónde aprendemos que cuando salió en la cabeza en todo está taor? ¿De dónde lo aprendemos? De un ekesh. ¿De un ekesh con qué? Con el tzarat del cuerpo. Muy bien. ¿Sí? Que ahí está escrito que el tzarat del cuerpo, sí, cuando salió en todo está taor. Y el pasuk dice, me roshó bead raglab. Roshó y raglab es el resto del cuerpo. Entonces hay ekesh. Entonces decimos, ya que, entonces fíjense cómo es. Ya que en el cuerpo paraj bekuló taor, roshó bead raglab, raglab se compara, roshó se compara con raglab. También la cabeza cuando salió con todo, ekesh, taor. Entonces tenemos el primer derivado que es la cabeza. Y de la cabeza, a través de Gezerah Shabbat, aprendemos a qué? A la ropa, a la vestimenta. Y entonces vemos que cuando hay un derivado a través de una kesh y un segundo derivado que sale, cuando digo segundo derivado no me refiero segundo de la fuente, sino segundo del primer derivado, ¿sí? Segundo que sale a través de una Gezerah Shabbat, ¿sí? Entonces, cuando vemos aquí otra vez, cuando tenemos un primer derivado de la fuente a través de kesh, ¿sí? Y después un segundo derivado de qué? Del primer derivado, segundo que sale del primer derivado a través de Gezerah Shabbat, mashma que sí sirve, es válido. Sin embargo, viene Rabbi Yohanan y dice, no hay prueba. Te voy a tumbar la prueba. Y no nada más te voy a tumbar la prueba, te voy a traer una prueba después de que no sirve. ¿Cómo tumba la prueba? Dice, no. En toda la Torah definitivamente, en todos los tipos, métodos de estudio, desde la Shabbat y Kesh, cuando no es Kodashim, siempre aplicamos la med bin la med. Un derivado y un segundo derivado. ¿Sí? Pero aquí no es Tzarat, no es Kodashim. Así que me traes prueba de acá. Todo lo que nosotros estamos aplicando esta regla que no se hace, si es que no se hace, ¿es en qué? En Kodashim. Tú me estás dando prueba que sí se hace en donde Negaim. Eso no es Kodashim. Entonces tumba la prueba. Pero no nada más tumba, sino procede a qué? A traer una prueba que efectivamente en Kodashim, cuando el primer derivado de la fuente fue a través de un Ekesh, el segundo derivado que sale del primer derivado a través de una Gezerah Shabbat no se puede hacer. ¿Cuál es la fuente? Porque en Asham está escrito que ¿dónde se hace la shejita? ¿Se recuerdan en la clase anterior? En el Tzafón, ¿sí? ¿Para qué se tiene que decir que es en el Tzafón? Apréndelo a través de qué? Que es de la Shabbat, de Hatat. Está escrito Koche Kodashim en Hatat, la palabra Koche Kodashim. Y está escrito las palabras Koche Kodashim en qué? En Asham. De la misma manera que Hatat hay que hacerlo en ¿dónde? En el Tzafón. Asham también hay que hacerlo en ¿dónde? En el Tzafón. ¿Por qué tenemos que decir que por qué tiene que estar escrito explícitamente en Asham que se hace en dónde? En Tzafón. Respuesta aparentemente, porque también tienes una Gezerah Shabbat que aprendes que Asham, si no escribes Tzafón, tendrías una Gezerah Shabbat de dónde? Asham lo aprenderías de Hatat, a través de un Gezerah Shabbat. Pero Hatat, ¿dónde lo aprendes? De Olá a través de una Ekesh. Entonces Ekesh, pues Gezerah Shabbat, y no se puede. Por eso necesito que digas explícitamente que en Asham, Tzafón. ¿Sí? Dice la Gemara, pero no. La Gemara ahorita intenta tumbar la prueba de Rabbi Yohanan en contra, la prueba que trajo. Dice, no, pero puede ser que no puedes aprender que es de la Shabbat de Hatat, porque Hatat es más estricto que Asham. Porque Hatat viene a expiar ¿qué? Pecados que tiene ¿qué? Karet. Por eso requiere Tzafón. Pero Asham, que no tiene Hayabek Keretot, puede ser que no. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Cuando la Gezerah Shabbat es Koche Kodashim y está extra, es Mufne Mishnet Zadim. O sea, las Koche Kodashim, que las palabras Koche Kodashim, no Koche Kodashim en la categoría, sino las palabras. Koche Kodashim está escrito Koche Kodashim en Hatat, está escrito Koche Kodashim en Asham, y ambas son extras. Puede ser que sea Shabbat, aunque uno sea más estricto que el otro. Entonces vuelve la prueba de Rabbi Yohanan. Entonces significa que, según la conclusión de Rabbi Yohanan, es que efectivamente Dabar Alamed Bekesh, enojos de Rabbi Alamed Bekesh Shabbat, algo que fue derivado de la fuente a través de un Ekesh, no puede causar un segundo derivado a través de
Procedemos a la tercera alajá. Entonces ya vimos Hekesh, Hekesh, Hekesh Gezerá Shabbat. Ahorita procedemos a qué? Hekesh Kalvahomer. Cuando el primer derivado es a través de Hekesh, segundo es a través de Kalvahomer. Dabar lamed bekesh joserum lamed bekalvahomer midetan abre Ishmael. Dice la Gemara, efectivamente, algo que fue derivado de la fuente. A través de un qué? Hekesh. Puede causar un segundo derivado que sale del primero a través del método de Kalvahomer. ¿De dónde lo aprendemos? De la baraitá que se enseñó en el Midrash de Rabbi Ishmael, que la trajimos en dónde? En Daf Mem Amud Aleph, ¿sí? Que ahí hay ciertas alajot que se aprenden de Kalvahomer, a pesar que la fuente del Kalvahomer no está escrito explícita, sino se aprende de un Hekesh. Sabemos que Hekesh puede hacerse después Kalvahomer. Entonces, otra vez, ¿cuál es la fuente de esto? Esto sí se puede. Y la fuente es Tana de B, Rabbi Ishmael. Muy bien. Nos falta la cuarta alajá. ¿Cuál es la cuarta alajá? Ya vimos Hekesh, Hekesh. La primera, ya vimos Hekesh Gezerá Shabbat. Vimos Hekesh Kalvahomer. Nos falta Hekesh, ¿qué? Bamatzinu, Binanav. Binanav, que es Bamatzinu. Damar lamed be Hekesh, Mau sheyelamed be Binanav. Amar Abirmiyah. Lo lichtov tzafona. בהשם, ותיתו מבניינה מחטאת, למה הלכתה כתבה? לנו אמונה דבר למד בקש נוחזו למד בעניינה, ולתמך תיתו מבניינה מעולה. מה הייתה מה לא עתים שודיקה למפרח? מה לעולה שכן כליל? החטאת נמי יקה למפרח, מה לחטאת שכן מכפלת על חייבי כרתות? חדה מחדה לא עתיה. תיתי חדה מתרתה, מהייתה. לא נכתור רחמנה עולה, ותיתו מחטאת מהשם, מה להנח שכן מכפרים. לא נכתור רחמנה בחטאת, ותיתו מה להנח שכן זכרים. לא נכתוב בהשם, ותיתו מהנח, מה להנח שכן ישנם בציבור כביחיד. La Gemara intenta traer prueba y se queda sin prueba en esto. Ok. Dice la Birmiyá lo siguiente. Otra vez, ¿qué es lo que queremos analizar? La cuarta opción del grupo cuando el primero es a través de Hekesh. ¿Cuál es esa cuarta opción? Primero Hekesh y el segundo Binyanab, Mamatzin. Dice la Birmiyá, tú vas a traer la prueba. Está escrito, como vimos en Korban Hashem, que ¿dónde está esa shejitá? En el norte del Tzafón. ¿Para qué? Binyanab, Mamatzinu. De la misma manera que Hatat, Tzafón, pues también que Hashem en el Tzafón. ¿Qué más decir? No. ¿Pero dónde aprendes Hatat? De Ola, a través de un Hekesh. Por eso es que no se puede. Un Hekesh y después Binyanab. ¿Sí? Entonces vemos aquí que, aparentemente vemos que no se puede. Sin embargo, dice la Gemara, no, pero un segundo. Si tú me dices que hay posibilidad de hacer Binyanab, ¿entre qué? Entre Hashem, o mejor dicho, de Hatat hacia Hashem, pues te hago una mejor pregunta. Apréndelo Binyanab de la fuente, de Olá. De la misma manera que Olá, que está explícito, y no es a través de que es Tzafón, pues también Hashem en el Tzafón. ¿Sí? Es que vas a decir, no puedo, porque Olá es algo mucho más estricto. Y en Binyanab, cuando es más estricto, no puedes, tiene que ser a la par. ¿Por qué es más estricto? Porque todo se quema, todo es elevación. Entonces, si es así, también Hatat no puede ser a través de Binyanab. ¿Por qué? No porque viene de un Hekesh y después es un Binyanab, sino porque no puede ser Binyanab de Hatat, porque Hatat es más estricto porque viene a expiar ¿qué? Karet. Sigue entrando la Gemara. Bueno, ¿sabes qué? Entiendo que la Torah me tiene que decir en uno, entre Hatat, Hashem y Olá, me tiene que decir que se tiene que hacer en el norte en uno de ellos. Pero ¿para qué me lo tiene que decir en todos? Que me digan uno de ellos, se aprenden los otros dos desde uno. Dice, bueno, del Tzad HaShaveh, del común denominador, dice, bueno, ¿cuál quieres que escriba? ¿Cuál tú recomiendas que se escriba uno y los otros dos lo aprendes? Si tú me dices que dejemos por fuera un segundo, perdón, al revés, no escriba uno, de uno no puedes, ya dijimos, de Hatat no se puede porque me japere taquerito, Olá no se puede porque es que elevación, entonces sabes que de uno de ellos no puedes, pero trata de que escríbelo en dos y el tercero no me lo digas. ¿En cuáles dos tú dirías? Te voy a explicar. De repente no escribir en Olá y decir en Hatat y Hashem, Tzafón. Y aprendes de Bamatzino. Si Hatat y Hashem se necesita Tzafón, pues también que Olá. Dice no, porque hay un común denominador que hay entre Hatat y Hashem, que no hay en Olá, que ambos vienen a expiar. Si a diferencia de la Olá, que no viene para expiar. Entonces intentan llamar a decir, ¿sabes qué otra opción? Que no digan Hatat y que diga en Olá y Hashem y aprenda Olá y Hashem. Aprenda de Olá y Hashem hacia Hatat, pero también hay algún común denominador que hay en Olá y Hashem, que ambos vienen ¿qué? Ambos vienen únicamente que Zeharim, machos, a diferencia de Hatat que viene también que Nekevan. Se puede decir que todo el tema de Tzafón es únicamente cosas que son nada más Zeharim. Última opción, ¿sabes qué? Que diga que no escriban Hashem, nada más Hatat y Olá, y aprenda Hashem de esos dos. No, porque en Hatat y Olá tiene un común denominador que ambos encuentran en temas comunales, también privados, pero también que
comunales. Olot Tzibur y Hataot Tzibur. A diferencia de Hasham, que solamente es que independiente, particular. Así entonces no puedes aprender. Te sale que, por eso se necesita escribir que Tzafón cada uno de los tres. Entonces, si es así, no tenemos que una prueba para esto. ¿Sí? No tenemos una prueba para esto. ¿Sí? No tenemos una prueba para esto. No contesto exactamente. Ahorita la Gemara procede. Antes ahorita, como dije, lo dije varias veces y lo vuelvo y lo repito. Hasta ahorita hablamos de 4 alajot del primer grupo. Llamamos el primer grupo que es que el primer derivado se aprende de la fuente a través de Ekesh. Si ya hablamos primera alajá cuando el segundo derivado es a través también de Ekesh. O segunda derivado es Gezerah Shavá. Tercer derivado, o que segundo derivado es a través de Gezerah Shavá. O que segundo derivado es Kal Vajomer. Y la última es Binyanab. Pero todo esto es cuando el primer derivado fue a través de Ekesh. Ahorita la Gemara procede, cuando ya solucionamos el tema del primer derivado de Ekesh, procede al próximo. ¿Qué pasa cuando el primer derivado se aprende de la fuente a través de Gezerah Shavá? ¿Qué pasa en ese caso con el segundo derivado? Que es con el segundo derivado del primer derivado. ¿Sí? Y ahí vamos a ver las 4 opciones. ¿Ok? Dabar alamed Gezerah Shavá. Mau shelamed be'ekesh. Amar papá Tanya. Vezot torat zebach hashelamim vegomer imal toda. למדנו לתודה שבאה מן המעשר. מידע שכחן של המידתו ממעשר, שלמים קופאים מן העלן, תכתיב שם, שם. אמר למר זוטרא בדרב מרי לרבינה, מעשר דגן, חולין בעל מהו. אמר לאמר אמרה, למד קודש ומלמד קודש. Ok. Primera alajá de este grupo. ¿Cuál es este grupo otra vez? Cuando el primer derivado se aprende de la fuente a través de Gezerah Shavá. ¿Qué pasa? La primera alajá de este grupo es cuando el primer derivado es Gezerah Shavá y el segundo derivado se aprende del primer derivado a través de un Ekesh. ¿Se puede o no se puede? En Kodashim, obviamente, estamos hablando. Dice Rapapá, te voy a traer una prueba. Hay una baraita que dice lo siguiente. Zot Torat Zebach Shelamim y Mal Toda. O sea, aquí la Torah te comparó Korban Shelamim con Korban ¿qué? Toda. Muy bien. Zebach Shelamim y Mal Toda. Shelamim con Toda. De aquí aprendemos a través de este Ekesh que el Toda puede venir de Maaser Sheni. ¿Sí? Porque de la misma manera que encontramos que el Korban Shelamim, cuando uno se compromete a darlo, si dice, lo voy a dar, pero dinero de Maaser Sheni, ¿se puede o no se puede en Shelamim? Se puede. Entonces ya que está escrito Todá y hay Ekesh con Shelamim, también en Todá decimos que el Korban Todá se puede traer ¿con qué? Con dinero de Maaser Sheni. ¿Está claro o no? Entonces, otra vez. Todá se puede comprar con Maaser Sheni. ¿Por qué? Porque está comparado Ekesh con Shelamim. Y Shelamim se puede traer con Maaser Sheni. ¿Pero dónde se aprende que Maaser Sheni se puede traer con Shelamim? ¿Cómo sabemos que se puede? Perdón, ¿cómo sabemos que Shelamim se puede traer con qué hace Maaser Sheni? Gezerah Shavá. Porque está escrito la palabra Sham en Shelamim, Vezabachta Shelamim, Veachalta Sham. Y en Maaser Sheni también está escrito Asher yibchar leshaken shemo, Bamakom asher yibchar leshaken shemo, Sham. Significa que tenemos la fuente que es Maaser Sheni. Se aprende hacia Gezerah Shavá, hacia que Shelamim, que se puede comprar Shelamim con Maaser Sheni. ¿Sí? Y a través de un Ekesh aprendemos hacia Korban Todá, que se puede. Significa que algo que fue derivado a través de Gezerah Shavá, después se estudia un segundo derivado, el primer derivado a través de Ekesh, se puede. Sin embargo, viene Mar Zutra y Brederamar y le dice a Rabina, la prueba que trajo esto para solucionar esto fue Rapapá. Viene Mar Zutra y le dice a Rabina, no, toda nuestra duda es en qué, en Kodashim, ¿sí? Y aquí Maaser Sheni, ¿qué es? ¿Qué es Maaser Sheni? Julín, ¿sí? Viene de la fruta, nada que ver con Kodashim, uno tiene que comerlo en Jerusalén, pero no es Kodashim, ¿sí? Y entonces en este caso seguro que se puede ¿qué? Estudiar desde Gezerah Shavá y después de Kesh. Sin embargo, Rabina le responde y dice, no, un segundo, aquí ya no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque escuchen bien, no obstante, el Maaser Sheni es Julín, pero la Gezerah Shavá de Maaser Sheni va hacia ¿dónde? Hacia Shelamim, el primer derivado que es Shelamim. Y de Shelamim va ¿qué? A Korban Todá. Yo no voy según la fuente, voy según el primer derivado y el segundo derivado. ¿Y el primer derivado qué es? Kodashim. ¿Y el segundo derivado qué es? Kodashim. Suficiente. Entonces es igual para mí. Hay un mahloket. Si recuerdan que vimos un mahloket anteriormente, aquí está el mahloket. Es un mahloket entre Mar Zutra, que tumba Rapapá, opina que vamos según el melamed. No según lo aprendido, según el derivado, sino según la fuente. Y la fuente es Julín, entonces Julín se puede, entonces no hay prueba. Por eso Mar Zutra dijo no hay prueba. Si a diferencia de
Eso es Marzutra. A diferencia de Rapapá y Rabina, que ayuda a Rapapá a mantener eso, dice, no vamos según la fuente, sino vamos según el derivado, el derivado de la fuente, que es que Kodashim, entonces todo es Kodashim, pero no puedo traer prueba. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Esta es la primera alajá de ¿qué? Del grupo de Gezerah Shabbat. Vamos a la segunda alajá. Dabar alamed Gezerah Shabbat, Maushe alamed Gezerah Shabbat. Ahorita la Gemara nos dice, ¿qué pasa cuando el primer derivado de la fuente es que a través de Gezerah Shabbat? Y el segundo es a través de también Gezerah Shabbat. ¿Ok? Dice la Gemara, Amar Rami Barjama, Tania. Vesolet murbejet. La mano lirbuja sheba solet. Jalot minain, Talmud Omar, jalot. Rekiki minain, Talmud Omar, matzot. Amar le Rabina, mimai de matzot mi jalot gamar. Dilma mi mafetanur gamar. Expliquemos esta parte. La Gemara, Rami Barjama intenta traer una prueba de la siguiente baraita. Escuchen bien. En Korban Todá hay un pasuk en Vaikra 7:12 que dice, lo cito completo, Vikriba al Zebach HaTodá, Jalot matzot belulot bashemen, Urkike matzot meshuchim bashamen, Vesolet murbejet, Jalot belulot bashamen. ¿Sí? Explico, hay estos son tres tipos de panes que hay que traer junto con el Korban Todá. Con el Korban Todá se traen, ¿qué? Tres tipos de panes. ¿Cuáles son los tres tipos de panes? Presten atención. Jalot matzot. Si no entremos en detalles. Jalot matzot. Segundo es Rekike matzot. ¿Sí? Y el tercer tipo de pan es Solet murbejet jalot. ¿Está claro o no? Así dice el pasuk. Primero es Jalot matzot. Segundo es Rekike matzot. Tercer tipo de pan que se trata con el Korban Todá es Solet murbejet jalot. ¿Sí? Murbejet se refiere que la harina Solet, que es harina fina, se cocía previo, parecido al bagel, cuando hacen el bagel, así lo cocían y después lo horneaban. Pero de todas maneras, repito, tres tipos de panes: Jalot matzot, Rekike matzot y Solet murbejet jalot. Ahorita está escrito claramente que el murbejet, el tercer tipo, tiene que venir de Solet. ¿Qué es Solet? No es Kemach. Kemach es harina normal. Solet, ¿qué es? Harina fina, extra fina. Entonces, sí sabemos que ese tercero está escrito Meforash en la Torah. Está escrito Solet, más o menos que tiene que ser harina fina. Pero ¿cómo sabemos que también el primer tipo, ¿cuál es el primer tipo? Jalot matzot, que también tienen que hacerse de qué? No de Kemach nada más, sino de Solet. No está escrito en la Torah, no está escrito explícitamente. ¿Cómo lo aprendemos? Esto va a explicar. Jalot, Gezerah Shabbat, muy bien, Gezerah Shabbat. En la tercera, Murbejet, en la rebuja, está escrito Jalot, la palabra Jalot. Vesolet Murbejet Jalot. Y en Jalot Matzot también está escrito que Jalot. Y ya que en la tercera está escrito Jalot y es Solet, pues en la primera que está escrito Jalot Matzot, también es que Solet. Entonces significa que se aprende que Jalot Matzot de Solet Murbejet Jalot, que tiene que ser Solet a través de Gezerah Shabbat. Y el segundo tipo, ¿cuál es el segundo tipo? Rekike Matzot. ¿De dónde aprendemos que tiene que hacer también Solet? Dice, no, te voy a explicar. Matzot. Tengo que Gezerah Shabbat también. ¿Dónde está escrito Matzot? En Rekike Matzot, el segundo tipo de pan. ¿Y dónde está escrito también Matzot? En el primero. Jalot Matzot. Entonces sale que aparentemente esa es la explicación de esto. Entonces sale que la fuente de Solet, ¿qué es? La tercera. Solet Murbejet Jalot. De ahí aprendemos que Gezerah Shabbat, que es el primer derivado, ¿a qué? A Jalot Matzot, que es el primer tipo de pan. Y del primer tipo de pan, a través de otra Gezerah Shabbat, Matzot, aprendemos a un segundo derivado, que es que Rekike Matzot, que tiene que ser con Solet. Dice la Gemara, vemos claramente que ¿qué? Kodashim, esto es Kodashim. Si es Kodashim o no es Kodashim, esto es Korban Todá. Vemos que ¿qué? Gezerah Shabbat con Gezerah Shabbat, adelante, se puede. Así dice la Gemara. ¿Está clara la prueba o no? Rami Barjamá se dice. Viene Rabina y le dice, no. ¿Quién te dijo a ti que cuando aprendemos el segundo pan, Rekike Matzot, que necesita Solet, es a través de Gezerah Shabbat de Jalot Matzot, y Jalot Matzot es de Solet Murbejet Jalot? Lo único que está escrito en la varita es que es Matzot. No se refiere a Jalot Matzot, sino se refiere a otro pasuk, a Maafet Tanur, que está escrito en Vaikra 2:4, Vejitakriv Korban Mincha Maafet Tanur, Solet Rekike Matzot. Ya que está escrito ahí, está escrito Rekike Matzot, está escrito la palabra Matzot, y está escrito Meforash que Solet, pues también en Rekike Matzot es Solet. Entonces hay una sola Gezerah Shabbat, es directo de otro pasuk que menciona Matzot y Solet. Entonces no es Gezerah Shabbat, sino es una sola Gezerah Shabbat, ¿sí? De otro lugar. Entonces no hay prueba. Sí, de otro pasuk, correcto. Entonces
Entonces, como no hay prueba, Raba intenta traer una prueba de otra baraita. Él ama Raba Tania. Bekirbo firsho vehotzi. Yaholi sefer shalem. Neemar kan rosho, ok, mejila. Bekirbo firsho vehotzio, melamed shemotzio shalem. ¿Sí? Yaholi sefer shalem. Neemar kan rosho uchrab, neemar lalan rosho uchrab. מללן לידי ניתוח, אבקן לידי ניתוח. אם מללן בהפשט, אבקן בנמי בהפשט, תלמוד אומר, בקרבו ופרשו. מהי תלמוד אמר הפאפא? כשם שפרשו בקרבו, כך בשרו בעורו. ותניא, רבי אומר, נאמר כאן, אור ובשר ופרש, ונאמר להלן אור ובשר ופרש. מללן לידי ניתוח שלא בהפשט, אבקן לידי ניתוח שלא בהפשט. Aquí se hace una prueba contundente. Dice Raba, te voy a traer una prueba de la baraitá. La baraitá nos habla de qué? De lo siguiente, escuchen bien. Par Cohen HaMashiach. ¿Sí? ¿Dónde se quema? Fuera del campamento. Chutz HaMachane. Dice el pasuk en Vaikra capítulo 4, versículo 11 y 12. Par Cohen HaMashiach, recuérdense, ¿sí? Vet ora basar. Traten de recordarse el pasuk, está complicado, pero. Vet ora basar. Vet kol besaro. La piel, perdón, vet ora par, mejaila. La piel del toro. Vet kol besaro y toda su carne. Al rosho ve al keraab, sobre su cabeza y keraab. Bekirbo firsho, sus entrañas y desechos, veotziet kolapar el mijutz hamachane, y sacará a todo el toro para fuera del campamento para poder ¿qué? Quemarlo. Mashma, que lo saca completo o cortado. Dice veotzi. Veotzi mashma, una sola sacada. Una sola sacada significa que ¿cómo lo saca? Completo, entero, perfecto. Uno dice, pero ¿sabes qué? Pero si uno tiene que picar el par, ¿sí? ¿Cómo lo va a sacar todo en una sola sacada? No puede ser. Entonces tenemos que decir que es que entero. Perfecto, sí, repetí. Sigue siendo la baraita. Uno hubiese pensado, esto es respecto a la sacada, que la sacada es que entero. ¿Qué pasa respecto a la quemada? Uno hubiese pensado que también, de la misma manera que lo saca entero, pues también al quemarlo, ¿cómo lo quema? Entero. Talmud no manera que es de la Shabbat. Que es de la Shabbat que nos enseña que no es así. Está escrito en este pasú que mencionamos antes en Vaikra 4, 11 y 12, respecto a Par Cohen HaMashiach, Rosho Uchrab, al Rosho Belkerab. Y está escrito respecto a Korban Olá, también Rosho Uchrab. De la misma manera que respecto a Korban Olá, que dice Rosho, hay que hacer Shabbat, entonces hacemos que es Shabbat y aprendemos de la misma manera que Korban Olá, cuando se quema en el Mizbeach, ¿cómo se quema? En pedazos. Igualmente en Par Cohen HaMashiach, no obstante se saca completo, pero cuando se quema, ¿se come qué? En pedazos. ¿Está claro o no? ¿De dónde se aprende esto? Par Cohen HaMashiach, que será Shabbat de Korban Olá. Sigue siendo la baraita, un segundo. Si ya lo vas a aprender que es Shabbat de Olá, pues deberíamos decir que de la misma manera que en Olá se quema después de que de escuerarlo, después de que uno lo escuera, lo pela, no sé, ¿sí? Efshet. Entonces también aquí en Par Cohen HaMashiach también Efshet, después de que uno lo quema, solo después de que le quitó previamente el cuero. Talmud Omar, esta parte no hacemos Shabbat porque el pasuk se dice en Vaikra 4:11, en ese pasuk que mencionamos antes, Bekirbo Firsho. ¿Y qué se aprende de acá? Eso no te voy a explicar, dice el papá. De la misma manera que Pirsho Bekirbo, el Pirsho, ¿qué es el Pirsho? Sus desechos, ¿los sacan para quemar? No, ¿cómo van a sacarlo para quemar? ¿Sí? ¿No lo van a sacar para quemarlo separado? Para quemar también los desechos y también el cuerpo. Lo dejan adentro y lo queman así entero, porque no es bonito que se lo saquen. ¿Sí? Igualmente, cuando dice al principio el pasuk, que Torah Parvet Kol Besaró, decimos que ¿qué? Besaró beoró, su carne con su piel. Entonces aquí hacemos Ekesh. ¿Sí? Ekesh. De esa manera que Bekirbo Firsho, decimos que los desechos están adentro. Kirbo Be Pirsho. O mejor dicho, sí, Pirsho Bekirbo. Igualmente, cuando dice Orbe Besaró, decimos que Besaró Beoro. A través de Kesh, aprendemos que hay que comparar uno de otro, que no se saca la piel. Perfecto. Otra baraita, que la Gemara trae, ahorita van a entender la conexión. Dice Rebi en esta segunda baraita, respecto a Par y Sair de Yom HaKippurim. Está escrito Or, Basar y Peresh. El pasuk Vaikra 16:27, Besarfu Baeshet Orotam, Besaram Bet Pirsham. Y respecto a Par Cohen HaMashiach, también está escrito Or, Basar y Peresh, Kerab Bekirbo Firsho.
Y ahora también está escrito antes. Si aprendemos de Gezdra Shabbat que Srefat Par Besair, la quemada de Par Besair de Yom Kippurim, ¿de qué? De Par Cohen a Mashiach. Y decimos lo siguiente, de la misma manera que Par Cohen a Mashiach se hace a través de qué? Pues al quemar, no la sacada, la quemada ¿cómo se hace? Picándola, pero sin sacar la piel. Igualmente, como vimos en la primera braita, igualmente en la quemar Par Besair de Yom Kippurim, también la quemada es a través de picar sin quitar. Este que tenemos aquí. Escuchen bien. Conclusión de esto. La conclusión de esto es que a través de nosotros aprendemos Par Besair Shel Yom Kippurim, ¿de qué? Empiezo por el final. Esto lo aprendemos Par Besair Shel Yom Kippurim un segundo. Aprendemos Par Besair Shel Yom Kippurim de que lo aprendemos de Par Cohen HaMashiach. Y Par Cohen HaMashiach lo aprendemos de qué? De un Ekesh. ¿Sí? Un segundo. No. Y Par Cohen HaMashiach, que se hace picado, lo aprendemos de Olá. ¿Sí? Que es de la Shabbat. Entonces sale que tenemos Olá, la fuente, que enseña a Par Cohen HaMashiach, que hay que hacer la quemada que picada. Y después, porque es de la Shabbat, y tenemos un segundo derivado, que sale el primer derivado, que es que, Par Cohen HaMashiach lo derivamos de la fuente de Olá a través de que es de la Shabbat, y después tenemos el segundo derivado del primer derivado, que es Par Besair Shel Yom Kippurim, que sale del segundo, o sea, de Par Cohen HaMashiach, a través de otra que es de la Shabbat, que dice que Oru Basar Uperesh en los dos. Entonces tenemos que es de la Shabbat, y después otra que es de la Shabbat, decimos que sí se aprende. ¿Cuál era tu pregunta? De este grupo, de que es de la Shabbat, la segunda alajá, si hay que es de la Shabbat, la respuesta es sí. Seguimos, Rabotay. Entonces estamos en la tercera alajá de este grupo de que es de la Shabbat. Davar alamed bex de la Shabbat, la tercera alajá me refiero a lo que vamos a decir a continuación. Davar alamed bex de la Shabbat, maoshe elamed bekal bajomer. Ahorita lo que la Gemara analiza es cuando, la primer derivado fue de la fuente a través de Gezdra Shabbat, estamos en el grupo de Gezdra Shabbat, y el segundo derivado, que se aprende el primer derivado, es a través de ¿qué? Kal bajomer, dice la Gemara. Kal bajomer. Uma ekesh no melamed bekesh y medaraba y medaravina, un melamed bekal bajomer, midetan rabbe Ishmael, Gezdra Shabbat melamed bekesh midra papá, no dice de la med bekal bajomer, anija le mandé de la papá, en el mandé de la papá, maikal le memar. Ela kal bajomer. Uma ekesh melamed bekesh midaraba y medaravina melamed bekal bajomer, midetan rabbe Ishmael, Gezdra Shabbat melamed Gezdra Shabbat haberta, midrami balhamay, no dice de la med bekal bajomer. Ok. Esta tercera alajá se aprende. Otra vez, ¿cuál es la tercera alajá que queremos aprender? Cuando el primer derivado es de la Shabbat y el segundo es a través de Kalvajomer. Dice, esto mismo se aprende que sí se puede a través de un Kalvajomer. ¿Ok? Escuchen bien. La Gemara dice un primer Kalvajomer, que lo tumba, después dice otro, corrige y lo tumba. Corrige. Dice un Kalvajomer, lo tumba y vuelve y corrige y cambia un poquito. Y se queda en esa conclusión. Dice la Gemara lo siguiente, mira, escuchen bien. Tenemos Ekesh. Ekesh no puede volver a enseñar otro Ekesh, a través de otro Ekesh. Un derivado y un segundo derivado de Ekesh no se puede. La fuente para esto es o Rabina o Raba, como ya vimos al principio de la clase y en la clase anterior. Y aún así, el Ekesh sí puede, cuando se aprende un derivado a través de Ekesh, se puede casar un segundo derivado a través de Kal Vajomer, como vimos antes, que lo aprendimos del Tana de Rabbi Ishmael. Entonces, que es de la Shabbat, que puede enseñar, cuando hay una que es de la Shabbat y puede enseñar a un segundo derivado a través de un Ekesh, como vimos antes de Rapapá, ¿sí? Que lo tomamos a Rapapá, pero bueno, en Mahloket no lo tomamos, ¿sí? Pero dijimos que sí se puede según Rapapá, se Kol Shiken, que va a poder una que es de la Shabbat aprender un segundo derivado a través de un Kal Vajomer. ¿Está claro o no está claro? Lo repito brevemente. Si un Ekesh no puede hacer un Ekesh, pero sí puede hacer un Kal Vajomer. Se Kol-Shiken, que es de la Shabbat, que puede hacer un Ekesh, como dice Rapapá, que va a poder hacer ¿qué? Un Kal Vajomer. Si no dice la hermana un segundo, todo esto cuadra según Rapapá. Pero si se recuerdan, Marzutra tumbó Rapapá. Vamos según el Lamed, todo eso. Entonces, ¿qué vas a decir según esa opinión? Según esa opinión voy a decir este Kal Vajomer diferente. Escúcheme el Kal Vajomer. Si un Ekesh no puede hacer otro Ekesh, y aún así, un Ekesh sí puede hacer Kal Vajomer. En eso estamos todos de acuerdo, porque eso depende de Rabbi Ishmael, que todos están de acuerdo con eso. Entonces, otra vez, un Ekesh no puede hacer Ekesh por Raba, por Rabina, pero sí puede hacer ¿qué? Un Kal Vajomer.
Es una Gezerá Shabá que sí puede hacer, o sea, otra vez, un Ekesh, corrijo un poquito, un Ekesh no puede hacer a su colega, que es su colega, no puede hacer un Ekesh, pero sí puede hacer, ¿qué? Kalvahomer. O sea, una Gezerá Shabá que sí puede hacer a su colega, una Gezerá Shabá sí puede hacer a qué? A otra Gezerá Shabá, sí, como dijimos, del que dijo Rami Barjamá, consigue que va a poder hacer, ¿qué? Un Kalvahomer. Si un Ekesh no puede hacer a su colega y sí puede hacer Kalvahomer, entonces Gezerá Shabá que puede hacer a su colega, que va a poder hacer, ¿qué? Kalvahomer. Aquí no tiene que ver con Rapapá. Y efectivamente es la conclusión para esta alajá. Cuarta y última alajá de este grupo, Dabar alamed de Gezerá Shabá, Maush elemed binanav teiku. ¿Qué pasa cuando el primer derivado es qué? Gezerá Shabá. Y el segundo derivado, el primer derivado se aprende a través de binanav, mamatzino. Dice la hermana teiku. No tengo prueba. Ok. Hasta ahorita ya vimos entonces dos grupos. Cada grupo 4 alajot. Primer grupo es cuando el primer derivado es a través de, muy bien, Ekesh. Segundo grupo es cuando el primer derivado es a través de Gezerá Shabá. En cada grupo vimos las 4 opciones de la segunda, del segundo derivado. Ahorita la Gemara procede al tercer grupo. El tercer grupo nos habla cuando el primer derivado es a través de Kalvahomer. Y nos menciona las 4 alajot pertinentes. Los 4 casos del segundo derivado. Veamos. Dabar alamed be Kalvahomer, Maush alamed be Ekesh. Kalvahomer. Uma Gezerá Shabá shena lemed amina Ekesh mide Rabbi Yohanan. מלמד בהיקש מידי רב פאפא, כבלחום מלמד בהיקש מידי תנא בישמעאל, ונותן שלמד בהיקש, אני חלמד ידי רב פאפא, למד ידי רב פאפא מקל נאמר, תיקו. Dice la Gemara la primera alajá de este grupo. Cuando el primer derivado se aprende de la fuente a través de ¿qué? Kalvahomer. Podría enseñar a un segundo, ese primer derivado podría enseñar a un segundo derivado a través de un Ekesh. Dice la Gemara, sí, te voy a hacer un Kalvahomer. Este estudio lo hace de un Kalvahomer. ¿Cuál es el Kalvahomer? Escuchen bien. Gezerá Shabá, ¿sí? Perdón. Un Ekesh, ¿sí? O Gezerá Shabá no se puede de un Ekesh. O sea que un Ekesh y después de Gezerá Shabá no se puede. Como vimos al principio de la clase, la opinión de Rabbi Yohanan. Así comprobó. ¿Sí? Al principio queríamos decir que sí, después comprobó, trajo una prueba que no. Otra vez. Un Ekesh no puede hacer ¿qué? Gezerá Shabá. ¿Sí? O sea que Gezerá Shabá no se puede aprender de un Ekesh. ¿Sí? Y aún así, la Gezerá Shabá, si es la fuente, sí puede enseñar un segundo derivado a través de un Ekesh. Como dijo ¿quién? Rapapá. Que esto no es según todos. Rapapá, Mahloket, ¿sí? Pero Rapapá sí dice. Se repito. Ekesh a Gezerá Shabá no se puede. Gezerá Shabá a Ekesh, según Rapapá, sí se puede. Se Kalvahomer. Que algo que se aprende. Un segundo. Sí. Kolshiker, entonces, cuando hablamos de Ekesh con Kalvahomer, que cuando hay un Ekesh y después un Kalvahomer, vimos antes de Tana de Ishmael que sí se puede. Entonces, si Ekesh Kalvahomer se puede, entonces seguro que se va a poder que Kalvahomer Ekesh. ¿Está claro? Repitamos el Kalvahomer otra vez. Gezerá Shabá, Ekesh, Gezerá Shabá no se puede. Gezerá Shabá, Ekesh, sí se puede. Entonces, Kol Shiken, que cuando es, esto otra vez, Gezerá Shabá con Ekesh, de los dos lados. Gezerá Shabá con Ekesh, cuando es la fuente de Ekesh, o sea, cuando el primer derivado es a través de un Ekesh, eso no se puede. Pero cuando la primera es que el primer estudio es a través de qué, ¿de dónde se aprende que no se puede? De Rabbi Yohanan. Pero cuando el primero es que Ekesh, y de ahí sale que el segundo derivado que es Gezerá Shabá, ahí se aprende que sí se puede según Rapapá. Entonces Kalvahomer, cuando es Ekesh con Kalvahomer, cuando es Ekesh con Kalvahomer, que cuando es que cuando es Ekesh, sí puedes estudiar que Kalvahomer. Se consiguen que va a poder de un Kalvahomer estudiar que Ekesh. Está muy sencillo, lo repito otra vez más. Sí, sin las fuentes, ¿sí? Después digo la fuente para que no nos confundamos. Si Ekesh no puede enseñar que, o sea, si un derivado por Ekesh no puede enseñar que Gezerá Shabá, pero una Gezerá Shabá sí puede Ekesh, se Kalvahomer, que cuando el Ekesh sí hace Kalvahomer, que el Kalvahomer va a poder hacer que Ekesh. Aquí tenemos una fuente, cuando lo primero es Kalvahomer y después Ekesh, se puede. Sin embargo, esta prueba es muy bonita, porque no estamos basando, el Kalvahomer está basado en que la Gezerá Shabá sí puede causar Ekesh. ¿Sí? Si es Gezerá Shabá sí puede hacer Ekesh, pero eso es según Rapapá.
Pero Barzutra discute con él. ¿Qué va a decir según esa opinión? Teiku. Teiku. No, Teiku. No tendríamos prueba. No teníamos prueba para decir que sí. Allá es Mahloket, pero acá no tenemos una prueba para decir eso, entonces nos quedaríamos sin solución para esto. ¿Sí? Seguimos. Calvajomer, cuando no puedes hacer Calvajomer, no hay prueba contraria, no hay Calvajomer, no hay prueba contraria, entonces queda en duda. Muy sencillo, Pashut. Seguimos. Dabar la mente de Calvajomer, entonces ya la primera alajá está clara, o sea, está clara que no está clara. Según Rapapá está clara, y cuando no Rapapá es Teiku. ¿Cuál es la primera alajá de este grupo? Primer derivado, Calvajomer, segundo, Ekesh. Segunda alajá. Dabar la mente de Calvajomer, Maoshe la mente que será Shabbat. Calvajomer. Uma que será Shabbat, Shena mente de Ekesh, Amid Rabbi Yohanan. מלמד בגזרה שווה מדרבי מלחמה, קבל החומר מלמד בהיקש, מנתנו לישמעאל, אינו דין שילמד בגזרה שווה. La segunda es muy sencilla, que es cuando el primer derivado es a través de un calvajomer y el segundo derivado es a través de una gzera shava. ¿Qué pasa? Dice la Gemara, no, esto te lo aprendo de un calvajomer. ¿Cuál es el calvajomer? Si gzera shava, ¿sí? No se puede aprender de un ekesh. ¿Sí? O sea, cuando tengo un ekesh, no puedo hacer una gzera shava, como dijo Rabbi Yohanan. Sí, al principio de la clase, y aún así, la Gezerá Shabbat, ¿sí? Sí puede enseñar a otra Gezerá Shabbat. ¿Está claro? Un Ekesh no puede Gezerá Shabbat, ¿sí? Lo aprendemos de Rabbi Yohanan. Y una Gezerá Shabbat sí puede enseñar a otra Gezerá Shabbat. Entonces, con el Bajomer, que algo que se aprende de un segundo. Entonces, un calvajomer, ¿sí? Que se aprende de un ekesh y se puede, como dice Tana Rabbi Ishmael, que el calvajomer se puede hacer con base de ekesh. Kol shiken, que va a poder hacer que va a poder el calvajomer hacer. Un segundo. Está sencillo, pero me confundí, repito. Sí, pero el orden, otra vez. Sí que será Shabbat. No se puede si Ekesh no puede hacer Gezerá Shabbat, lo aprendemos de Rabbi Yohanan. Y aún así Gezerá Shabbat puede hacer Gezerá Shabbat, lo aprendemos de Rabbi Bar Hamá. Entonces Calvajomer, ¿sí? Que sí puede aprenderse de un segundo derivado de Calvajomer, se puede hacer de un Ekesh, ¿sí? ¿Sí? Como dijo Tana Ishmael, vemos que Calvajomer es más fuerte que Gezerá Shabbat. Entonces Kol Shiken, que va a poder hacer el calvajomer, una que es de la Shabbat. Ese es el calvajomer. El calvajomer puede ser que es de la Shabbat. Entonces, ¿cuál es la segunda alajá de este grupo? Si calvajomer, primer derivado, segundo derivado que es de la Shabbat, se puede. Tercera alajá. Dabar el medio de calvajomer, maushe y la medio de calvajomer. Calvajomer, uma que es de la Shabbat, sheina le medabe kesh. Mid Rabbi Yohanan, mela medio de calvajomer que de Amran. Calvajomer la medbe kesh, mietana bishmael, enodin shel la medbe calvajomer, vezeu calvajomer, ben calvajomer, ben no shel calvajomeru, el calvajomeru, ma kesh no la medbe kesh, y mitra ben la medbe calvajomer, mietana bishmael, calvajomer la medbe kesh, mietana bishmael, enodin shel la medbe calvajomer, vezeu calvajomer, ben calvajomer. Ok. La tercera alajá es la siguiente. ¿Estamos o no estamos? Tercera alajá del grupo tercero. ¿Cuál es el tercer grupo? Cuando el primer derivado es calvajomer. La segunda alajá es cuando el segundo derivado es calvajomer. ¿Se puede o no se puede? Dice la hermana, te voy a responder con un calvajomer. ¿Cuál es el calvajomer? Escuchen bien. Si Gezerá Shabbat no se puede aprender de qué? De Ekesh. ¿De dónde lo vemos eso de Rabbi Yohanan? Y aún así, Gezerá Shabbat sí puede enseñar a qué? A un calvajomer. Como dijimos, claro que se aprende que Gezerá Shabbat puede hacer después que calvajomer, ¿sí? Entonces, un calvajomer que pueda aprenderse de un ekesh, como dice Tana Ishmael, Kol Shiken, que entonces vemos que el calvajomer es más fuerte que el de la Shabbat. Entonces, Kol Shiken, que el calvajomer va a poder hacer ¿qué? Otro calvajomer. Entonces sale que esto es un calvajomer, hijo de calvajomer. ¿Por qué? Porque toda esta alajá que hacemos esta mitad, que dabar la medbe calvajomer, José lo medbe calvajomer, que un segundo derivado que se aprende de un calvajomer, mejor dicho, que un primer derivado de la fuente que se aprende a través de calvajomer puede causar que un segundo derivado a través de calvajomer, ¿sí? Es calvajomer menos de calvajomer, porque ¿de dónde aprendemos esto? ¿De dónde aprendemos esta mitad que un calvajomer puede enseñar a otro calvajomer? A través de un calvajomer.
Entonces, Calvajomer, hijo de Calvajomer, así se le llama. Sin embargo, dice la Gemara, no es hijo, es Ben Beno, es nieto, porque hay tres. ¿Cuál? El Calvajomer que de ahí aprendes esta mitad. Después tienes el Calvajomer primero y el segundo que le enseña al final. Entonces son tres. ¿Y quién te dijo que efectivamente tenemos fuerza, ¿sí?, para enseñar, para aprender tanto a través de Calvajomer cuando es tres Calvajomer? Eso no hay fuente. No hay fuente. Entonces dice la Gemara, te voy a decir otro Calvajomer. Que este Calvajomer que vamos a decir ya son, no es Ben Beno, sino es que es Ben Calvajomer. Son dos nada más Calvajomer. ¿Sí? Si Ekesh no puede aprenderse de otro Ekesh, ¿correcto? Un Ekesh y después otro Ekesh, no se puede. ¿Cuál es la fuente? O Raba o Rabina que vimos en la clase anterior, que mencionamos en la introducción. ¿Sí? Y aún así, un Ekesh puede enseñar a que, puede causar que un segundo derivado a través de Calvajomer, como dijo Tana de B, Rabbi Ishmael, ese Calvajomer, que sí se puede aprender de Ekesh, como dice Tana de Ishmael, entonces no es Korshiken de que va a poder aprenderse de un Calvajomer. ¿Entendieron o no? Entonces otra vez, un Ekesh con Ekesh no se puede. Ekesh con Calvajomer sí se puede. Entonces Korshiken, que Ekesh con Calvajomer que sí se puede, Korshiken si es Calvajomer con Calvajomer que sí se va a poder. Entonces sale que este Calvajomer está basado sobre el hecho que Dabar Alamed be Ekesh, Joserum Elamed be Calvajomer. ¿Sí? Que algo que fue aprendido de Ekesh, a través de un Ekesh, puede volver a enseñar de Calvajomer. Este Korshiken cuando es Calvajomer y Calvajomer que se puede. Y esta alajá que Dabar Alamed be Ekesh, Joserum Elamed be Ekesh, no se aprende de Calvajomer. Entonces tenemos nada más dos Calvajomer. Porque no lo aprendemos de un Calvajomer. ¿Sí? No son tres, entonces son dos Calvajomer. Entonces ahí sí se puede, aquí está la fuente que efectivamente sí se puede. Ok. Seguimos. Dabar Alamed de Calvajomer, Maushe Alamed de Binyanab. Amar Rabbi Irmia, Tashema, Malak Benimtzet Terefa, Rebi Omer Enametama Bebeta Belia. Rabbi Yehuda Omer, Metama Bebeta Belia. Amar Rabbi Meir Calvajomer. Uman Evlad Beema Shemetama Bemagao Masa Shecheta Meter Terefata Mitumata, Neveratov Shemeta Bemagao Masa, Enodin Shete Shecheta Meter Terefata, perdón, Mitumata. מאמצים בשחיטה שמשרתה באכילה, מתארת טרפה מטומאתה, אף מליקה משרתה באכילה, תתארת טרפה מטומאתה. רבי יוסי אומר, דיה כנבלת בהמת תורה ששחיטה מטהרתה ולא מליקתה. Peloi, atam tevehi, mishchita de Jolín Katia. La cuarta y última alajá de este ¿qué? De este tercer grupo. ¿Cuál es el tercer grupo? Repito, primer derivado a través de Calvajomer. Cuarta alajá de este tercer grupo es cuando el segundo derivado, se aprende el primer derivado a través de Binyanab, Mamatzin. ¿Sí? ¿Se puede o no se puede? Todo esto en Kodashim, obviamente, ¿sí? Dice Rabbi Irmia, te voy a traer una prueba de una Mishnah más adelante en Daf Samechtet 69, A y B, porque está en las dos partes. Parte está en la primera, en Amud Aleph, y después está en Amud Bet. Escuchen bien. Melika, que hablemos claro. Lo hemos mencionado, pero recordemos. Shechita es cuando uno hace ¿qué? Con el cuchillo. Sacrificio que es en Bet HaMikdash cuando se le hace ¿qué? A los animales, a los vacas, ganados y demás. ¿Sí? O cuando se le hace afuera, no solamente a los animales, sino también a las aves. Eso es shejita. Afuera me refiero a los pollos, cuando uno quiere comer julí. Melika, ¿qué es? El Cohen le hacía melika a los korbanot que son de aves. Que es no con cuchillo, sino con la uña en el pescuezo, por atrás. Ok, en la nuca. ¿Qué pasa? Hay diferencia entre nevelá y terefá. ¿Sabemos eso o no? Sabemos, pero repitámoslo para los que escuchan la grabación después. Terefá, ¿qué es? Cuando todo se hizo perfecto. El proceso de shejita o melika se hizo perfecto. Pero después encontramos que el pulmón tiene un problema. Hay muchos tipos de terefa. Un defecto interno que lo vuelve terefa. ¿Se puede comer? No se puede comer. Perfecto. Nevelá, ¿qué es? Cuando por dentro está perfecto, pero el proceso de la shejita o melika se hizo mal. Un balazo se hizo. Un balo con un cuchillo no kasher. Sí, es nevelá. Ok. Cuando es nevelá, hay algo que se llama tumat nevelá. Cuando es nevelá, el animal tiene una tumá, que es tumat nevelá, que cuando uno lo come y pasa por beta belia, que es beta belia, por la garganta, una parte de la garganta, sin entrar en detalles, se impurifica la persona. ¿Sí? No. Vamos a ver, no. Nevelá, vamos a ver ahorita. Se viene a Rabbi lo siguiente, la Mishnah más adelante. Dice así, ¿qué pasa si el Cohen le hace melika a qué?
El Olataof, Ojatataof, las sabes que hay, Olataof, Ojatataof, en el Betamigdash. Se hizo la Melicá bien, ese procedimiento quedó ¿qué? Perfecto. Pero después se encuentran adentro que está ¿qué? Terefa. Entonces, ¿se puede comer o no se puede comer? Terefa. No se puede comer. La pregunta es, si ahorita se vuelve nevelá, ¿tiene tumá de nevelá o no? Porque al fin y al cabo no se le hizo shejitá. ¿Se le hizo qué? Melicá. Entonces todo lo que melicá sirve cuando aparentemente todo es terefa, cuando al final no es terefa. Ese es el tema de la Mishnah. Dice Rabbi Meir, no hay tumá en Betabelía, no es nevelá, y por ende no tiene tumá de Betabelía. ¿Por qué? Porque la melicá es exactamente igual que la shejitá en Julín. Y de la misma manera que shejitá en Julín, en un animal, si se le hizo y se encontró terefa, no está nevelá, no hay tumá de nevelá, pues aquí también se hizo melicá al pollo al ave y se encontró terefa, no hay tumá de nevelá. Lógica, así dice ¿quién? Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, importante, Rabbi Meir, la primera opinión. La prueba es de Rabbi Meir, entonces, ¿sí? Rabbi Yehuda viene y dice, no señor, la melicá no le quita el nombre de nevelá, porque él opina que cuando uno le hace shejitá a un ave julín, y se encontró al final que era que terefá, se mantiene nevelá. Entonces, si vas a compararme la melicá, compáramelo con shejitá de ave. Y yo opino que en shejitá de ave, cuando se encontró terefa, se mantiene también nevelá. Entonces, también aquí la melicá es igual a shejitá de ave, pero se mantiene, según mi opinión, que es nevelá. Entonces, Rabbi Meir dice que ¿qué? No es nevelá. ¿Sí? Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dice que ¿qué? Que es nevelá y tú más nevelá. Viene Rabbi Meir, la primera opinión, y dice, tengo un Calvajomer a favor mío. Calvajomer a favor mío. Escuchen aquí el Calvajomer. Si nevelat behemá. ¿Qué es nevelat behemá? Un animal que es nevelá, no ave. No, behemá. Su tumá es mucho más estricta que nevelat of. ¿Por qué? Porque aparte de tumat bliá, también metamá bemagá o memasá. Impurifica si lo tocas, no solamente si lo comes, o si lo cargas. ¿Sí? Y su shejitá, ¿sí? O sea, otra vez, nevilat behemá, su tumá es más jamurá porque metamá bemagá o memasá. Y la shejitá que le haces a nevilat behemá, ¿sí? Si le haces shejitá y encuentras que es que terefá, no hay que nevelá. No hay tumá nevelá. A pesar que la tumá nevelá en animales es mucho más estricta. Kol shiken nevelá tof, que es mucho más light que behemá. ¿Por qué? Porque si es que hay tumá nevelá es únicamente a beta belía, pero no hay memagá u bemasá. Se kol shiken que la shejitá del ave, calvajomer, que la shejitá del ave, si al final encuentras que es terefá, ¿sí? No va a ser que tumá nevelá. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Calvajomer, ¿de qué a qué? De behemá hacia of, shjitá. Muy bien. No melicá de of, shjitá de of. Porque estábamos hablando de shjitá. Y ahorita viene y dice, bueno, pero también aprendemos esto, dice Rabbi Meir, hacia melicá. Behemá matzinu, binyanab. De la misma manera que shejitá, acabamos de comprobar a través de un calvajomer, shejitá de un ave, cuando es en Julín, si la encuentras terefa no es nevelá, piñaná, mamatzinu, también la melicá, que es la que soluciona en Kodashim, también, si después la encontraste terefa, no va a haber qué, no va a haber nevelá. Así es la fuente ese es el calvajomer, esa es la fuente, el argumento de Rabbi Meir. Calvajomer y Binyaná. Muy bien. Rabbi Yossi trae una tercera, la Mishnah trae una tercera opinión. Rabbi Yossi, que la vamos a ver más adelante, y dice, no, yo no puedo, si voy a aprender yo Niblat Of, de Niblat Behemá, tengo que hacerlo, no puedo ser peor que qué. Dayol abominatin liot kanidon. No puedo ser diferente a la fuente. Y si la fuente es Niblat Behemá, yo estoy de acuerdo nada más hasta el punto que la shejitá, como la Behemá, si al final encontraste terefa, no es nevelá. Pero no la melicá. La melicá no estoy de acuerdo. Pero de todas maneras, Rabbi Meir, ¿sí? Rabbi Meir, ¿qué opina? Que aprendemos calvajomer y después calvajomer de nevelat de behemá shejitá hacia of shejitá y de of shejitá a of melicá a través de binyanab. Dice la Gemara,
Vemos entonces que de Kalvahomer, algo que se estudia a través de un Kalvahomer, puedes enseñar a través de Binyanab. Dice la Gemara, Habibi, no hay prueba acá. ¿Por qué no hay prueba acá? No es Kodashim. Aquí, también, lo único que es Kodashim aquí, ¿qué es? La tercera fase. El segundo derivado, que es la Melika. Pero la Behemá, Shejitá, no es Kodashim. La Shejitá de aves no es Kodashim. Entonces, el primer derivado completo, ni el que enseña, ni el que es aprendido, no es Kodashim. Entonces, ¿qué estás hablando? ¿Qué me traes prueba de acá? Sí, entonces no tenemos prueba de acá. No hay prueba para acá. Ahorita la Gemara procede ¿a qué? ¿A qué grupo? Sigamos, aunque ya acabamos el Amud, sigamos para acabar el tema. El cuarto grupo. ¿Cuál es el cuarto grupo? Ya vimos el primer grupo, repitamos. Primer grupo cuando el primer derivado es a través de Ekesh. Y en ello vimos los 4 detalles, todos los casos. Segundo grupo cuando el primer derivado es que es de Shabbat. Y vimos los 4 casos. Tercer grupo cuando el primer derivado es Kalvahomer. ¿Qué nos falta? Cuarto grupo, que vamos a ver a continuación, cuando el primer derivado es a través, el primer derivado es la fuente a través de Binyanab. Dabar la de Binyanab, Maushi la de Ekesh, de Shabbat, de Kalvahomer, Binyanab. Pregunta la Gemara, claro, aquí sí se va directo con todas. Cuando el primer derivado se aprendió de la fuente a través de Binyanab, ¿se podría el segundo derivado aprender del primer derivado a través de Ekesh, o que será Shabbat, o Kalvahomer, Binyanab? Si no los corta. Entonces, mira, no te sé solución para todos, pero para uno sí tengo una solución. Pshot meha, jada. Tengo solución solo para un caso. ¿Cuál caso? Cuando el primer derivado es Binyanab y el segundo es Binyanab. Doble Binyanab. מפני אמרו לן בדם כשר, שהרי לן במורים כשר. לן במורים כשר, שהרי לן בבשר כשר. יוצא, הואיל ויוצא כשר בבמה. טמא, הואיל והותר בעבודת ציבור. חוץ לזמנו, הואיל ומרצה לפיגולו. חוץ למקומו, הואיל והוקש לחוץ לזמנו. שקיבלו פסולים וזרקו דמם, באנח פסולים דחזו לעבודת ציבור. Expliquemos esta parte, después seguimos. Dice la Gemara lo siguiente. La Gemara nos trae una baraita, que es larga, no larga, tiene varios detalles, y la prueba es de la primera parte. Cuando sea la prueba, les voy a decir aquí es la prueba y seguimos explicando la baraita. La baraita dice lo siguiente. Nosotros vimos también un poquito esto anteriormente, que hay cosas que son pesulim y no se deben subir, no se debe proceder. Pero si procediste, si lo subiste al Mizbeach, déjalo ahí, no lo bajes. Y malú lo yerdu. ¿Se recuerdan ese concepto? Entonces aquí la baraita dice, mira, cuando la sangre, ¿sí?, pasó lina, o sea, pasó la shekia y no la echaste, la sangre se volvió ¿qué? No, también, pasul, ¿sí? No la echaste, no está, pero también ¿por qué? Pasul te refieres, ¿sí? Ok, pasul. Y aún así, ¿sí?, si subiste, está pasul, pero si lo subiste, está ¿qué? Lo hieren. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué decimos así? Dice la, te voy a explicar, porque hay algo similar que es kasher. ¿Qué? Cuando los emurim, ¿qué son emurim? Las partes sacrificiales del corbán, tienen que subir al Mizbeach. ¿Durante qué? La noche. ¿Pasó la noche y no lo subiste? No se puede ahorita. Pero ¿qué pasa si no lo subiste y lo subiste después? Kasher. Y malul yerdu. De la misma manera que lan be emurim kasher, también lan be dam kasher. ¿Sí? De la misma manera que la sangre cuando se invalidó por lan kasher, ¿por qué? Porque también lan be emurim también encontramos esto que hay malul yerdu. Bueno, pero ¿por qué lambe murim kasher? Sino porque lambe basar kasher. ¿Qué significa lambe basar? Korban shelamim. ¿Sí? Korban shelamim. Si uno no lo comió el primer día, no lo comió la primera noche, ¿puede comerlo el segundo día? Sí. Entonces, ya que puede comerlo el segundo día, o sea, a pesar que pasó la noche. Entonces, ya que cuando pasó la noche, puede lejatejila comer lambe basar kasher, que le van a preguntar que me traes prueba de ahí, aquí más adelante, vamos a verles ahorita. Pero de todas maneras, ya que, y la fuente es de acá, escuchen bien, ya que el anbe basar es kasher en shelamim, o sea, si pasó la noche puedes seguir comiéndolo y no hay ningún problema en absoluto, pues también el anbe murim kasher. Y ya que el anbe murim kasher, también el anbe dam kasher, o sea, binyanab. ¿De dónde aprendimos el anbe dam? Binyanab, mamatzinu, del anbe murim. Y el anbe murim, por el anbe basar, mamatzinu. ¿Sí? La Gemara pregunta, o sea, aquí está la prueba que binyanab y binyanab en Kodashim se puede. Adelanto de una vez, la Gemara va a preguntar sobre esto. ¿Qué prueba me estás trayendo Binyanab de Shelamim, del Anbe Basar? El Anbe Basar está kasher lejatejilá. ¿Sí? Bueno, seguimos. Sigue siendo la baraita. ¿Por qué decimos que Yotze es kasher? O sea, las partes del Olá o de Murim del resto de los Korbanot que salen de las Mehitzot de la Azara, ¿sí?,
¿Se puede poner en el Mizbeach? No se puede poner en el Mizbeach. Pero si lo subiste, no los bajas. ¿Por qué? Dice, ahora te voy a explicar. Porque cuando había Bamot, ¿qué es Bamot? Bismanet era Banot, los Mizbejot, los altares, ¿sí? No había Yotze, no había ese concepto de Yotze, porque no había Mejitzot, no había sacarlo fuera. Entonces, ya que ahí está Kasher, pues también aquí permitimos eso. Y no lo permitimos de Jatejilá, pero si lo subiste, está Kasher. Que también le van a preguntar sobre esto, que me estás teniendo prueba de Bamot. Bamot era Lejatejilá, no había problema. Aquí hay un problema de Yotze, ¿sí? Pero seguimos. Tamé, partes del Olá que se impurificó y por ende no se puede subir al Mizbeach. Pero si lo subiste, no lo bajas. ¿Por qué? Sino porque Tumá, la invalidez de Tumá, es algo que se permite en korbanot comunales. ¿Sí? ¿Sí? Cuando los kohanim están temeim. ¿Sí? Se puede hacer betumá. Entonces, ya que Tumá es kula, tiene esta kula, también permitimos esto. Sigue siendo la varita. Hutzris mano. ¿Qué es Hutzris mano? Cuando hubo un pensamiento de fuera de tiempo, que es que pigul, caré, todo. ¿Sí? No puedes subir ahorita las partes sacrificiales ¿a dónde? Al Mizbeach. Si las subiste, no las bajas. ¿Por qué? Porque respecto al karet, ¿sí? La zeriká soluciona el karet. ¿Por qué? Porque ya vimos esto antes, que no existe karet a menos que se salpicó la sangre de la manera permitida. Pero si ya estaba inválido, ¿cómo puede ser que se salpicó de manera permitida? Tenemos que decir entonces que la salpicada soluciona el karet y después vuelve el tema. ¿Sí? Pero de todas maneras, ya que fuimos permitidos para el tema de la salpicada, se perdona ese momento, pues también Hutzim mano somos permisivos, que si ya subió, lo hiere. Hutzim como, también, no se puede. Pero si subiste, se deja. ¿Por qué? Porque lo comparamos Ekesh con Hutzim mano. Sigue siendo la varita la última parte. ¿Sí? La prueba es de la primera parte, como ya mencionamos, ¿sí? Pero la demanda trae toda. ¿Por qué dijeron que Korbanot, que los Kohanim Pesulim reciben la sangre y tiran la sangre? ¿Kohanim qué? Pesulim. Entonces está inválido. Aún así, si las partes sacrificiales no las puedes subir a Mizbeach, pero si las subiste, lo hiere. ¿Por qué? Si no te voy a explicar, está hablando en Kohanim Temeim, no todos los Kohanim inválidos. Kohanim Temeim, ¿sí? Que los Kohanim Temeim tienen cierto permiso cuando es Korbanot Tzibur, cuando son Korbanot comunales. Pero de todas maneras vemos de la primera parte que Binyan sí puede enseñar a otro Binyan. Y ahorita la Gemara pregunta sobre esta baraita, y con esto culminamos. Vejidanim davar shelo bechshalom davar shebechshero. Tana mizot Torah taola riba samichle. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Si se dan cuenta, mencionamos de que de ahí era la prueba, pero ya la prueba la trajimos. La Gemara ahorita pregunta dos preguntas locales en la baraita. ¿De dónde aprendemos que Lan Bedam, que es kasher, Lan Bedam kasher, o sea, cuando digo kasher no me refiero a la catejila, sino que subieron, no los bajamos? ¿Dónde aprendemos que Lan Bedam kasher? De Lan Bemurim. ¿Y Lan Bemurim de dónde? De Lan Bebastar Shelamim. ¿Qué estás hablando? Lan Bebastar Shelamim es algo permitido, ¿sí? A diferencia de Lan Bemurim, que no es permitido. Entonces, ¿cómo tú aprendes que si lo hiciste, puedes dejarlo? No, lo aprendo de Basar Shelamim, que si pasó la noche, puedes comerlo. ¿Qué tiene que ver? Esto es permitido en la catejila y esto no. ¿Sí? Y esta misma pregunta aplica también para lo otro, que es Yotze, cuando sale las parte del Corbán fuera de la Mejitza de la Azara. Decimos, no se puede subir a Mizbeach, pero es kasher, o sea que si lo subiste, Bediabad está bien, lo dejas. ¿De dónde lo aprendemos? Porque en Bamot. Pero en Bamot no existía Yotze, porque no había Mejitzot. Entonces otra vez estás aprendiendo algo no permitido de algo permitido. Dice la hermana, no te voy a explicar, tienes razón. En verdad hay una falta aquí de información. La baraitá, el taná de la baraitá, definitivamente se basa en una derashá, que la vamos a ver más adelante en Daf Pei Daled Amud Aleph 84a, que dice en Vaikra 6.2, Vezot Torat Haolá, que de ahí aprendemos, Zot Torat Haolá, de ahí aprendemos que todas las cosas inválidas en un corbán, si suben al Mizbeach, no bajan. Esta es la fuente. ¿Cómo se aprende? Torah Hat Lekola Olim, Zot Torat Haolá. Hay una Torah para todos las olot, no olá de corbán olá, para todo lo que sube al Mizbeach, que si suben, no bajan. Esa es la fuente. No es tanto porque lo comparamos y esto no. Ahorita, la cosa es que hay ciertas cosas, vamos a verlo más adelante, que se excluyen de esto y otras que se incluyen. Entonces la baraitá nos explica por qué las incluidas son las que mencionamos en la baraitá, que decimos que si suben no bajan. ¿Por qué esas? Entonces es como una smachta que te dice, pero no es que se refiere. No, porque tiene cierta similitud con algo, pero en verdad la fuente real es de ¿qué? Del pasuk Zot Torah Taolá, que dice contundentemente que lo que subió no se baja y aplica para todo menos ciertas cosas.
Y la Baraita solo no explica por qué esas cosas quedan incluidas y otras no. Se dice, no, porque esas tienen cierta similitud con Lan Basar, con Lan Murim, perdón, Lan Bedam con Lan Murim, Lan Murim con Lan Basar, a pesar que es algo permitido, sí, pero no se aprende de ahí. Lelicar es de su Torah Torah, solo esa es la razón por qué ese queda adentro y el otro queda excluido, pero no es que se aprende de ahí. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.